Hola, buenos días. Continuando con la forma o la temática de las clases virtuales, vamos a tratar de hacerlo el día de hoy en una nueva forma, en el sentido de tratar de explicar lo mejor posible la lectura que tiene que ver con la clase en sí. Para nosotros saber cómo está compuesto un tribunal, tenemos que analizar varias cosas que están establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y que también sabemos por la práctica diaria. Como os dijimos anteriormente en las láminas anteriores, la relación de trabajo va a estar regida obviamente por la Ley Orgánica del Trabajo. Sin embargo, el proceso en sí, vamos a utilizar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Pero en sí, ¿cómo está compuesto el tribunal? Los tribunales, a igual no solamente que en materia laboral, sino en cualquier otra materia, está compuesto por dos instancias, es decir, tribunales de primera instancia y tribunales superiores o de segunda instancia. Eso es en cualquier materia. No existe una tercera instancia en ninguna materia. Lo que existe son salas que van a componer el Tribunal Supremo de Justicia, pero ellos no actúan como una tercera instancia, ya que más adelante vamos a ver que la sala, en especial la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, actúa a través de recursos extraordinarios establecidos en la ley, sea recurso de casación o sea recurso de control de legalidad. Pero allí no se puede hablar nunca, y así lo ha hecho ver en miles de sentencias el Tribunal Supremo de Justicia, que no es una tercera instancia, sino que los tribunales están compuestos por dos instancias. ¿Por qué los tribunales están compuestos por dos instancias? Porque la misma Constitución me establece un principio importante, que es el principio del doble grado de la causa. ¿Qué es el principio del doble grado de la causa? Es que los particulares tenemos el derecho de que podamos someter a consideración de cualquier conflicto que nosotros tenemos a un tribunal, que es la tutela judicial efectiva, el derecho a acceder a la justicia. Sin embargo, esta acción o este derecho que nosotros tenemos para que nuestra causa sea revisada por un tribunal de primera instancia no queda solamente allí, sino que ese doble grado de la instancia significa de que esa decisión que pueda tomar un tribunal de primera instancia pueda ser revisada, analizada por un tribunal superior. ¿Para qué? Para garantizar efectivamente el doble grado de la instancia y que haya una transparencia o una seguridad jurídica para saber que efectivamente, por poner un ejemplo, que el tribunal de primera instancia no me otorgó la sentencia a mi favor por motivos distintos a legalidad, que esa decisión sea revisada por un tribunal superior. Entonces, tenemos que los tribunales laborales no escapan de ese principio constitucional de que sí, efectivamente va a estar compuesto por dos instancias, tribunales de primera instancia y tribunales superior laboral. El tribunal de primera instancia laboral va a haber dos tipos dentro del proceso laboral: un tribunal de sustanciación, mediación y ejecución. Y explicamos qué significa tribunal de sustanciación, mediación y ejecución. Esas siglas que tiene el tribunal, por ejemplo, sustanciación, es que ese es el tribunal que va a estar encargado de sustanciar todo el proceso. Cuando hablamos de sustanciar, inclusive es el tribunal que lo recibe, el tribunal que admite, el tribunal que ordena la notificación del demandado, es decir, del patrono. Él va a sustanciar, va a hacer todas las etapas preparativas del proceso. Sin embargo, también dentro de su función, no solamente es sustanciar el proceso, sino también que es un tribunal de mediación. Es decir, va a tratar de buscar un medio de autocomposición procesal a los fines de dar por terminado el proceso. ¿Cuáles son los medios de autocomposición procesal? Por ejemplo, tenemos la transacción, el convenimiento, el desistimiento, que son medios de autocomposición procesal. Entonces, ese tribunal de mediación tiene como función primordial tratar de lograr una solución al conflicto de ambas partes, trabajador y patrono,
en el menor tiempo posible a través de la mediación. ¿Qué es la mediación? Que se distingue a la conciliación. Según mi persona, tiene el criterio de que la mediación y la conciliación son dos cosas distintas y las defino de la siguiente manera. La conciliación está en presencia de las dos partes y ellas son las únicas que van a tratar de buscar la solución al conflicto. Está el tercero, que sería el juez, que va a estar solamente para mantener un orden entre las partes, pero no va a intervenir. Es decir, no va a dar ningún punto de vista, no va a dar ninguna ayuda, no va a dar ninguna solución. Simplemente las partes concilian o tratan de conciliar a los fines de buscar una solución. No se consiguen, automáticamente el juez simplemente lo que es un árbitro, si se quiere por la palabra, decir en el sentido de que va a reglamentar esa conciliación. Sin embargo, el juez de mediación sí va a tener participación activa dentro del proceso de negociación, de medio de autocomposición procesal a los fines de lograr que las partes lleguen a un acuerdo. Es decir, lleguen a través de esa mediación, de esa intervención directa del juez. El juez aporta ideas, da soluciones, trata de dar explicaciones al conflicto a cada una de las partes a los fines de que se logre ese medio de autocomposición procesal y ponen el fin del proceso. El juez también tiene la facultad de sustanciación, mediación y ejecución. Es decir, él es el que va a ejecutar la sentencia. ¿Qué significa ejecutar la sentencia? Bueno, si el tribunal ordena el pago de ciertas cantidades de dinero, este juez de sustanciación, mediación y ejecución tiene la facultad para poder embargar, por poner un ejemplo, cantidades de dinero de la empresa, del demandado, a los fines de poder ejecutar esa sentencia. Tenemos el tribunal de juicio, tan igual como podemos nosotros observar en ciertas películas americanas, donde el juez, a través de una audiencia pública y oral, oye a las partes. Él es el que va a presenciar el debate de las partes. Demandado y demandante están en una sala donde cada uno en forma oral exponen sus alegatos, hacen todas sus defensas, evacúan, a pesar de que ese nombre es feo, los testigos, es decir, toman la declaración de los testigos dentro del proceso para que este tribunal de juicio, a través de todas las vivencias que se den en esa audiencia de juicio, tome una decisión. ¿Y cuál va a ser la decisión? La sentencia. Los tribunales de primera instancia son unipersonales, es decir, están compuestos por un solo juez. Tribunal de sustanciación compuesto por un solo juez, tribunal de juicio compuesto por un solo juez. Estos jueces obviamente tienen que ser abogados, esa es la condición para poder ser un juez laboral. Tenemos el Tribunal Superior Laboral, que serían los tribunales de segunda instancia. Ellos van a revisar a través de ese principio de doble grado de la instancia, a través del recurso de apelación, que ya ustedes tienen que haber oído en otras materias, a través de un recurso de apelación, ese juez superior va a conocer, va a revisar la sentencia dictada por el tribunal de juicio. Es decir, él es el encargado de revisar la legalidad de esa sentencia dictada por el tribunal de juicio o en su caso por el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución, que también dicta sentencias sobre el fondo del asunto o sobre cualquier incidencia que más adelante vamos a nosotros analizar y ver cuáles son los posibles escenarios en el cual el tribunal de sustanciación, mediación y ejecución pueda dictar una sentencia. Este tribunal superior también tiene como condición de que el juez tiene que ser abogado, pero tiene una particularidad distinta. ¿En qué sentido? Los jueces, o mejor dicho, el Tribunal Superior Laboral está compuesto por jueces unipersonales o por jueces colegiados. Es decir, van a haber 3 o más jueces en un Tribunal Superior Laboral porque es un tribunal colegiado. Sin embargo, en la práctica, desde que fue promulgada la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, que fue en el año 2002, con una vacatio ley de un año, poniéndose en plena vigencia en el año 2003, nunca, a mi forma de verlo, hasta donde yo he visto, nunca ha habido un tribunal superior colegiado, siempre ha sido unipersonal. He tenido la oportunidad de litigar en varios estados de Venezuela y en todas partes donde yo he acudido, siempre ha habido un tribunal superior compuesto por un solo juez, es decir, unipersonal. El Tribunal Supremo de Justicia, la Sala de Casación Social, es el que va a conocer efectivamente de los procesos laborales
está compuesto por 5 magistrados que van a componer esa sala de casación social. Como les dije hace unos minutos, el Tribunal Supremo conoce a través de recurso extraordinario llamado recurso de casación o recurso de control de legalidad. No es una tercera instancia, sin embargo, ellos van a revisar la sentencia dictada por el juez superior a los fines también de verificar si existen vicios o no que hagan nula la sentencia, porque ellos van a garantizar la legalidad de esa sentencia. Y como órgano que también podemos conseguir en un tribunal es la unidad de servicio alguacilazgo, es decir, donde están todos los alguaciles. ¿Qué son los alguaciles? Aquellos encargados dentro del tribunal a mantener el orden, por poner un ejemplo, aquellos encargados de llevar cualquier comunicación o inclusive de practicar lo que es en el proceso laboral, la notificación, que más adelante vamos a hablar un poco de eso, que es distinto a la citación, porque en materia laboral no hay citación, sino lo que hay es una notificación. La Oficina de Atención al Público, la OAP, que es aquella encargada de recibir toda la documentación o todos los escritos que las partes deseen llevar al tribunal. Es el encargado, repito, en recibir toda la documentación. Estas personas que trabajan en la Oficina de Atención Público y en alguacilazgo no se requiere que sean abogados, pero sí se requiere que por lo menos sean venezolanos y sean bachiller. Para poder nosotros analizar cómo es la competencia de los tribunales laborales, está prácticamente solamente la competencia por el territorio. ¿Por qué? Porque no hay competencia por la cuantía, es decir, los tribunales de primera instancia conocen de cualquier demanda ordinaria o no, de cualquier cuantía. Es decir, no hay esa competencia por cuantía, por monto demandado. Tampoco obviamente por la materia, porque conocen única y exclusivamente la materia laboral y por vía de excepción en años anteriores, creo que a partir fue del año 2010, que empezaron a conocer materia contencioso administrativa pero laboral, es decir, esa competencia que van a revisar actos administrativos pero dictados por órganos laborales. Ejemplo, Inspectoría del Trabajo, INSACEL, el Seguro Social, cualquier acto administrativo dictado por estos órganos administrativos también van a ser revisados por el Tribunal Laboral, pero teniendo competencia contencioso administrativo laboral. Tanto es así que no utilizan la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sino utilizan la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pero es atribuida esa atribución allí, pero si se quiere a la larga, como les dije, al no utilizar la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, no son considerados jueces laborales, sino contenciosos administrativos. Por ende, entonces solamente nos queda la competencia territorial y el artículo 30 es muy claro para saber cuáles son los tribunales competentes y, es decir, cuáles son los tribunales donde se van a tramitar cualquier proceso laboral. En primer lugar, tenemos donde se prestó el servicio, es decir, el lugar o la ciudad donde el trabajador prestó servicio va a ser competente para iniciar cualquier litigio. Ejemplo, el trabajador prestó servicio en Valencia, los tribunales competentes para hacer cualquier acción serían los tribunales de Valencia. Segundo supuesto, donde se puso fin a la relación de trabajo, que puede ser un sitio totalmente distinto donde se presta servicio. Ejemplo, fui contratado en Valencia, pero resulta ser que fui a una fiesta en Maracay y peleé con el gerente de la empresa. Ahí se puso fin a la relación de trabajo y por ende entonces tengo ya dos domicilios por el territorio donde yo pudiese intentar una acción. Presto servicio en Valencia, puedo intentar la demanda por Valencia. Fue despedido, hubo despido en Maracay, puedo iniciar cualquier acción en los tribunales de Maracay. 3. Donde se celebró el contrato. También puede ser algo totalmente distinto. Le pongo el ejemplo. El trabajador prestó servicio en Valencia, se puso fin a la relación de trabajo en Maracay, pero resulta ser que la empresa tiene su sede principal en Caracas y ahí fue donde se celebró el contrato. Entonces tengo 3 sitios distintos por el territorio donde se pudiese iniciar cualquier reclamación o acción judicial. Cuarto, en el domicilio del demandado. Ojo, no es el domicilio del demandante, que siempre hay esa confusión. El domicilio del demandado, es decir, la empresa. Es decir, puede ser también distinto.
Bueno, resulta ser que se prestó servicio en Valencia, se puso fin a la relación en Maracay, se celebró el contrato en Caracas, pero resulta que el domicilio o la sede principal de la empresa es Maracaibo. Entonces tengo 4 domicilios distintos, 4 lugares distintos en el cual se puede iniciar la reclamación, y todos obviamente por el territorio. ¿Cómo poder definir a cuál acudir? Quien elige es el demandante, es decir, el trabajador es el que elige dónde se va a demandar, dónde se va a intentar la acción, toda elección de él, tomando en cuenta estos 4 supuestos. Por lo cual muchas veces se pregunta uno o ve coletillas dentro del contrato de trabajo donde dice las partes se someten a la jurisdicción de la ciudad de Caracas, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas tienen domicilios en Caracas, tienen todos sus abogados en Caracas y colocan de repente dentro del contrato de trabajo eso. Bueno, resulta ser que esa parte del contrato es nula porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables y por ende la competencia tampoco puede ser relajada por las partes ni tampoco violando normas de orden público, y aquí la norma es clara y señala que la competencia es cualquiera de estos 4 lugares, pero quien elige es el trabajador, es decir, el demandante. ¿Cuáles son los requisitos que debe contener una demanda? Va a estar establecido en el artículo 123. Y empezamos con la identificación de las partes. Algo lógico, las partes tienen que ser identificadas. El demandante tiene que identificarse, su nombre y cédula, y tiene que identificar la persona a quien va a demandar, es decir, la empresa. Tiene que identificar o señalar cuál es el objeto de la demanda. Tiene que señalar claramente qué persigue con la demanda. Bueno, resulta ser que persigue el cobro de prestaciones sociales por cuanto ingresó en tal fecha, terminó en tal fecha, tenía tal salario, dejaron de pagarle tal beneficio o cualquier otro beneficio. Tiene que dejarse claramente establecido cuál es el objeto de la demanda, que tiene que ver también con la narración de los hechos. Persigo prestaciones sociales y narro los hechos, cómo ocurrió el despido, cómo ocurrió la contratación, porque es beneficiario de un beneficio que reclama, si existe convención colectiva, si dejaron de pagarle uno u otro beneficio. Es decir, tiene que ilustrar al juez completamente qué es lo que se está pidiendo. Debe colocar la dirección del demandante, importante para el tema de notificaciones, igual que el demandado. Tengo que indicar claramente dónde quiero que yo sea notificado como demandante y dónde quiero que se practique la notificación del demandado. Entonces, fíjense que, como señala la norma, la demanda debe contener una relación lógica, circunstanciada y precisa de la pretensión. Es decir, tiene que haber logicidad en lo narrado. Tiene que haber un sentido lógico. Muchas veces nos podemos encontrar con demandas totalmente imprecisa. Tanto es así que el mismo Tribunal Supremo en muchas de sus sentencias se ha señalado que no se entiende lo que el trabajador quiso reclamar. ¿Y de quién es la culpa? Obviamente el abogado por no haber realizado una demanda clara. ¿Y cuál es la posible consecuencia? Puede ser que inclusive esos trabajadores no sean objeto de recibir o tener una sentencia satisfactoria, dado que la misma demanda no es clara. En una oportunidad tuve una demanda de una empresa o hacia una empresa donde 11 trabajadores reclamaban diversos beneficios laborales, pero era tan mal redactada la demanda que inclusive se llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia, y el Tribunal Supremo de Justicia señaló claramente que la demanda no se entendía y por ende, al no entenderse, se violentaba el derecho a la defensa del demandado y debía declararse sin lugar la demanda. Es decir, todo lo que pidió esos 11 trabajadores no fue otorgado, dado que la demanda no era clara, no era precisa, y obviamente fue uno de los puntos que se alegó durante todo el proceso. El mismo artículo 123 me señala que debe tener la demanda, pero si es concerniente a una enfermedad o accidente de trabajo. Tenemos que tener claro cuando estamos en presencia de una enfermedad o accidente de trabajo. La enfermedad es una patología, que ocurre dentro de la prestación de servicios, durante la prestación de servicios. Entonces el trabajador, por ejemplo, por levantar mucho peso, tiene una enfermedad, una hernia discal,
por levantar muchos pesos sin los debidos elementos o herramientas de seguridad. El accidente de trabajo igualmente es aquel que ocurre dentro de la prestación de servicio, pero inclusive pudiese ocurrir en el trayecto de la casa a la empresa o de la empresa a la casa, que es lo que se conoce como accidente itinere o accidente en tránsito, en el trayecto, porque la ley señala, la LOCIMA, que es la ley que reglamenta el tema de seguridad e higiene entre la relación de trabajo, señala que el accidente que ocurra durante el trayecto también va a ser considerado accidente de trabajo. Por supuesto, hay unas condiciones específicas que me pide la ley, por ejemplo, el recorrido habitual. El trabajador tiene que tener siempre un recorrido habitual común y señalado por escrito en la empresa para poder determinar cuál es el recorrido que hace y poder ser considerado un accidente de trabajo en tránsito o itinere. Un ejemplo que nació prácticamente de esta figura fue un accidente que reclamó en una oportunidad una trabajadora de cervecería regional, una promotora precisamente, señaló dentro de su demanda que posterior a un evento que tuvo, ya que ella trabajaba como promotora, salió con los gerentes de la empresa a comer. Y precisamente era de aquí de Carabobo, fue a la calle del Hambre en esa oportunidad y resulta ser que tuvo un accidente. Ese accidente consideró que era un accidente de trabajo porque estaba dentro de sus funciones, estaba con sus jefes inmediatos y que la empresa era responsable del accidente. ¿Qué señaló la sala? Que no había accidente de trabajo porque había desviado su ruta habitual de trabajo. Es decir, ella no iba para su casa después de haber prestado servicio, ella simplemente desvió esa ruta y se fue a comer. Entonces, obviamente, no es un accidente de trabajo. Entonces, por ende, dentro de la demanda tenemos que ser preciso y claro qué se va a señalar. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del accidente o de la enfermedad? Bueno, resulta ser que el trabajador tiene una enfermedad, tiene una hernia discal. ¿De dónde nació la hernia? Bueno, por levantar peso, explicar de dónde proviene esa enfermedad, en qué consiste esa enfermedad. Entonces los abogados nos convertimos prácticamente en expertos médicos porque tenemos que manejar ciertos términos médicos para poder ayudar y narrar claramente en qué consiste la enfermedad o en qué consiste el accidente. También nos solicita el artículo 123 el tratamiento médico o clínico que recibe o recibió, es decir, verificar efectivamente qué hizo la empresa, qué hizo el trabajador, cuáles fueron las consecuencias, obviamente, de esa enfermedad o el accidente, dónde fue el centro asistencial donde recibió o recibe inclusive todavía el tratamiento médico, para ver la gravedad o no de esa enfermedad o el accidente. La naturaleza y consecuencias probables de la lesión. Bueno, resulta ser que el trabajador tiene una hernia discal que lo imposibilita en un tanto por ciento, 60, 80% a prestar servicio. Obviamente, eso va a ayudar al juez a ilustrarse para poder ver cuál es la responsabilidad del patrono y obviamente condenar o no una indemnización por ese accidente o enfermedad ocupacional causado por prestación de servicio. Y una descripción breve de las circunstancias del accidente para poder determinar el juez si efectivamente la empresa tiene responsabilidad subjetiva en la enfermedad o accidente. ¿Por qué hago énfasis en responsabilidad subjetiva? Porque todo patrono siempre va a tener responsabilidad objetiva en caso de un accidente o enfermedad ocupacional, dado de una teoría del riesgo, en el sentido de que todo patrono, al contratar a una persona y tener una ganancia, un beneficio por la prestación de esta persona, asume el riesgo objetivo. Es decir, el patrono siempre va a ser responsable por el accidente o enfermedad ocupacional, pero distinto es la responsabilidad subjetiva, porque la responsabilidad subjetiva tiene que ver con el hecho ilícito. Es decir, si el patrono por imprudencia, negligencia o impericia, que son tres cosas distintas, no cumplió cabalmente sus obligaciones y hay el accidente, ahí hay una responsabilidad subjetiva y por ende la indemnización o el castigo es mayor. Cuando digo tres cosas distintas es porque negligencia, ¿qué es? Yo estaba obligado a hacer algo y no lo hice. Yo estaba obligado a colocar medidas de seguridad en una máquina y no las coloqué.
resulta ser que hubo un accidente y por ende por negligencia, por algo que yo estaba obligado a hacerlo, no lo hice y por ende ocurrió el accidente. Imprudencia, bueno, resulta ser que no tengo la debida prudencia, el debido cuidado, por ende se ocurre el accidente de trabajo. Bueno, resulta ser que yo pongo a manejar a alguien un montacarga, pero resulta ser que el montacarga sé que no tiene freno y por ende estoy siendo imprudente como patrono en darle un montacarga para que lo maneje. El trabajador tiene un accidente y por ende es responsable por imprudente esa acción del patrono. Impericia, bueno, resulta ser que para manejar el montacarga yo sé que tiene que haber una preparación, pero resulta ser que yo le entrego ese montacarga al trabajador sin haber sido preparado, instruido en el manejo de ese montacarga y hay un accidente y por ende hay una responsabilidad subjetiva por parte del patrono. ¿Cuál es el procedimiento de emisión de una demanda? Va a estar establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y me señala claramente que el tribunal tiene 2 días para verificar si dentro de la demanda están todos los requisitos establecidos en el artículo 123, que los vimos hace unos segundos o lo explicamos hace unos segundos. Entonces, si el juez considera que están cumplidos todos esos requisitos, ordena la emisión de la demanda. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para emitir una demanda, primero, no tiene que ser contrario a las buenas costumbres y tiene que ser conforme a derecho. ¿Y qué es conforme a derecho? Que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 123. ¿Qué ocurre si no cumple esos requisitos de emisión? La misma norma me señala que el juez de sustanciación, mediación y ejecución, que era el encargado de admitir o no la demanda, va a ordenar un despacho saneador. Esa es una figura, si se quiere, nueva dentro del proceso, a pesar de que la ley entró en vigencia en el año 2003, trajo como novedad de que el juez verifica que la demanda no es clara, verifica que hay muchos errores y por ende ordena que se corrija. Pero no solamente que ordena que se corrija esa demanda, sino que le advierte al demandante que si no lo corrige en 2 días siguiente a la notificación, va a haber la perención, es decir, un castigo legal establecido en la ley por no haber corregido, por haber impulsado el aparato judicial y no haber dado cumplimiento a una orden dada por el tribunal. Es decir, el trabajador presenta su demanda, resulta ser que el juez verifica que no cumple los requisitos del artículo 123, ordena que se le notifique para que corrija estos errores y una vez notificados empiezan a correr 2 días para que él realice esa subsanación o ese despacho saneador para corregir los errores que pudiese tener o las omisiones que pudiese tener esa demanda. Aquí les traigo simplemente de manera referencial una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia donde habla un poco del despacho saneador para el que quiera profundizar. Esta sentencia no va a ser objeto de evaluación, distinto a otras que más adelante sí les voy a decir. Entonces, para ir más o menos resumiendo, el Tribunal de Sustanciación recibe la demanda, verifica, tiene 2 días para verificar si se cumple los requisitos del 123. Al verificar que no es así, ordena un despacho saneador, notifica al demandante para que corrija y si no lo hace, hay perención. ¿Qué ocurre con la perención? Que el trabajador no va a poder demandar nuevamente hasta que transcurra 90 días continuos desde el momento en que la sentencia quede definitivamente firme. Entonces ahí nos detenemos también un poco, porque cuando hay una sentencia definitivamente firme, cuando o no se agotan o se agotan todos los recursos pertinentes que me establece la ley, ejemplo, recurso de apelación, recurso de casación, y o no los agoto o no los utilizo, o una vez utilizados estos recursos, tuve resultados no satisfactorios, es decir, declararon sin lugar a ambos recursos. ¿Qué ocurre? La sentencia queda definitivamente firme, es decir, declara esa sentencia que declaró la perención, el trabajador tendrá que esperar 90 días continuos, una vez vencido este plazo, para poder volver a demandar. Es decir, tengo que esperar que la sentencia quede definitivamente firme, sea porque dejé transcurrir los 5 días que tengo para apelar o apelé,
pero no tuvo resultado satisfactorio. Una vez que ya tenga la sentencia definitivamente firme, empiezan a computarse los 90 días para poder demandar nuevamente. ¿Qué ocurre si la parte demandante sí subsanó? El juez debe examinar esa subsanación efectuada y verificar si es suficiente, porque el hecho de que lo haya realizado no necesariamente tiene como consecuencia inmediata que debe admitir. Él tiene que revisar. Bueno, mandó a colocar, que se le olvidó colocar el domicilio de la empresa, ordena mediante el despacho saneador que se indique cuál es el domicilio de la empresa y resulta ser que no lo hace. El juez no puede admitir la demanda. ¿Está bien? Distinto es, bueno, lo ordené que me indicara cuál era el domicilio, lo cumplió y por ende se admito la demanda. Después vienen todos los trámites siguientes a la admisión. Pero si no cumple, se debe declarar inadmisible la demanda. Es decir, esta sentencia es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva. ¿En qué sentido? Va a poner fin al proceso, pero es interlocutoria porque no decidió sobre el fondo, que es la distinción entre una sentencia definitiva y una sentencia interlocutoria. La sentencia definitiva va sobre el fondo de la demanda, o una sentencia interlocutoria decide sobre una incidencia que se genera en el proceso. Por ejemplo, ahorita sería el despacho sanador, eso es una incidencia, y tiene fuerza definitiva porque está poniendo fin al proceso. Y por ser una sentencia que pone fin al proceso, tiene apelación en ambos efectos. ¿Está bien? Las apelaciones tienen distintas formas. Uno puede apelar en un solo efecto, que es el efecto suspensivo, o en ambos efectos, que sería devolutivo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La apelación en un solo efecto, suben copias certificadas al juez superior para que revise alguna incidencia, pero el proceso continúa, no se suspende. En cambio, cuando la apelación es en ambos efectos, significa que el proceso sí se suspende hasta que el juez superior decida sobre esa incidencia. Y aquí sube todo el expediente al juez superior, no suben copias, sino que sube el expediente en sí. Todo el expediente es conocido por el juez superior para que decida sobre esa incidencia generada. ¿Cuál es la diferencia entre la inadmisibilidad y la perención? Porque si no subsana, también, porque puede ser que resulte ser, como lo dijimos anteriormente, mandaron a subsanar, no lo hizo, se declara la perención. Pero resulta que sí subsana, pero lo hace en forma errónea, lo hace en forma deficiente, se declara inadmisibilidad. Ambas tienen apelación en ambos efectos, por causar un gravamen irreparable al demandante, a pesar de que pueda volver a demandar, pero tiene que esperar, pierde ese proceso. Entonces, por ende, al causarle un gravamen, tiene apelación en ambos efectos. Pero ¿en qué se diferencia la inadmisibilidad a la aprehensión de la instancia? Como les dije, la aprehensión tengo que esperar 90 días desde que la sentencia quede definitivamente firme. En cambio, la inadmisibilidad, el demandante hizo todas las gestiones necesarias, el tribunal ordenó subsanar, él lo hizo, pero lo hizo en forma deficiente y resulta que le declararon inadmisible la demanda. Si él no apela, él pudiese demandar al día siguiente, o inclusive si apela, espera las resultas de la decisión del juez superior, y si es mantener, es decir, declarar inadmisible la demanda, él puede igualmente demandar al día siguiente. ¿Por qué? Porque aquí no hay ningún castigo, simplemente el tribunal no puede admitir una demanda porque no cumple los requisitos de ley, es decir, no es conforme a derecho, pero no le puede cercenar o no puede castigar, mejor dicho, el derecho a demandar al día siguiente. Y en la perención no es que estoy cercenando un derecho, sino que estoy castigando porque estaba obligado a hacer algo y no lo hice. Moví todo el aparato jurisdiccional cuando intenté una demanda, pero después fui negligente en hacer algo. Tenía la obligación de subsanar y no lo hice. Aquí vemos, por ejemplo, un modelo del despacho saneador. Fíjense, es un documento escaneado del tribunal, donde podemos observar, por ejemplo, en el lado superior izquierdo, ya lo vamos a visualizar, el nombre del tribunal, el número de... Ya lo vamos a ver. Aquí vemos
el nombre del tribunal, Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución, obviamente la fecha en que es elaborado el auto, el número del asunto o la nomenclatura del asunto, es decir, del expediente, y verifica que no cumple las condiciones del artículo 123 y le ordena a que corrija 4 puntos. Igualmente advierte que tiene que corregirlo, ¿está bien? Y que debe realizarlo en un mismo escrito. Fíjense esta última parte, se le advierte la parte que debe ser presentado en un mismo escrito, pero debe hacerlo dentro de los 2 días siguientes a la fecha de ¿qué? De la notificación para poder subsanar en el tiempo establecido en la ley. Entonces fíjense que la norma es clara en señalar cuando estamos en presencia o no de un despacho saneador. Aquí les traigo 2 sentencias importantes que tienen que ver con el proceso. La primera de Coca-Cola FENSA, 15 de octubre del año 2004, número 1300, relacionado con una incomparecencia a la audiencia preliminar, para que lo vayan leyendo, que va a ser objeto de evaluación, no, posiblemente no en esta primera evaluación, pero sí en la segunda, y sentencia del 17 de febrero del 2004, número 115, caso de Paco, que también va a ser objeto de evaluación, repito, no en la primera evaluación que tenemos, sino posteriormente. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda la podemos aclarar vía WhatsApp o vía Classroom. Que tengan un buen día.